Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Hebreos. Introducción a Hebreos, un fundamento sólido para la fe en Cristo. Al igual que Romanos, el libro de Hebreos trata tanto doctrina como obligaciones en la vida cristiana. Un autor desconocido escribió el libro para los judíos creyentes que necesitaban un fundamento sólido para su fe en Jesús como Mesías. Necesitaban aprender que su nuevo estilo de vida no requería la circuncisión, los sacrificios u otras tradiciones del Antiguo Testamento. Este libro aporta una apologética radical sobre el cristianismo. De las páginas de este gran libro saltan tres verdades profundas de liderazgo. Primero, el escritor no es meramente un maestro, sino un líder que intenta convencer a los creyentes judíos para que cambien a nuevos paradigmas y vivan en la libertad de la gracia. Cada líder es un maestro en cierto sentido, ayudando a otros a aprender las formas de la organización y a prepararse para su trabajo. Pero no todos los maestros son líderes. Aunque nadie puede identificar a ciencia cierta al autor, algo es muy claro: fue escrito por un líder fuerte y convincente decidido a ayudar a su pueblo a cambiar su forma de pensar y actuar. Se debían acertar nuevos paradigmas y se tenía que asentar una visión fresca para explicar la superioridad de los nuevos paradigmas. Segundo, el libro retrata a Jesús no solo como un maravilloso Salvador, sino también como un líder superior. Varias veces el libro habla de la superioridad de Cristo comparado con los otros líderes del Antiguo Pacto: Moisés, Josué, ángeles. El libro se puede dividir en tres secciones. La primera sección habla de la superioridad de la persona de Cristo, capítulo 1 versículo 1 hasta capítulo 4 versículo 13. La segunda habla de la superioridad de la obra de Cristo, capítulo 4 versículo 14 hasta capítulo 10 versículo 18. La tercera trata de la superioridad del estilo de vida cristiano, capítulo 10 versículo 19 hasta capítulo 13 versículo 25. Así, el libro proclama que Jesús es un líder superior con una vida superior. Tercero, el libro desarrolla claramente el poder de la visión. Un liderazgo eficaz siempre opera en base a una visión atractiva. A lo largo de los 13 capítulos de Hebreos, el escritor dibuja imágenes de una vida mejor, contrastándola con la antigua. En el famoso Salón de la Fe, capítulo 11 versículo 1 al 40, vemos varios patriarcas viviendo por fe y vigorizados por la visión. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo. Capítulo 11 versículo 13, énfasis añadido. Todo el libro comunica una visión enorme y un futuro preferido. El papel de Dios en Hebreos. Dios usa el libro de Hebreos para construir un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hebreos cita una amplia variedad de pasajes del Antiguo Testamento para presentar un fuerte argumento sobre la superioridad de Jesús sobre todo lo que vino antes que él. Dios habla claramente de la persona y obra de Cristo, y en este libro nos da un claro discurso de la necesidad de un nuevo pacto y por qué la fe es tan especial para su reino. Dios actúa tanto de apologeta como de visionario, convenciendo a los lectores de que cambien y avancen con él al dirigirnos hacia una era de gracia. Líderes en Hebreos. El escritor: Moisés, Josué, Melquisedec, los patriarcas hebreos, Jesús. Otras personas de influencia en Hebreos. Los israelitas del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes. Lecciones de liderazgo. Como Dios y como hombre, Jesús tuvo autoridad para liderar. Los líderes obtienen credibilidad cuando sufren con aquellos a los que lideran. Los buenos líderes forman un sentimiento de urgencia, destino y familia. Los líderes se ganan el derecho a ser oídos sirviendo a otros. Los líderes eficaces forman un caso convincente sobre el por qué la gente debería cambiar. Los líderes productivos comunican la superioridad y los beneficios de sus ideas. Fe y visión no son opciones para un buen liderazgo, sino necesidades. El liderazgo y el pacto de Cristo son superiores a cualquier otro antes o después de él. Claves de liderazgo en Hebreos. La ley del sacrificio. Jesús se hizo como nosotros para que pudiéramos ser como él, capítulo 2 versículos 1 al 18. La ley del respeto. Jesús es superior a Moisés, capítulo 3 versículos 2 al 5. Comunicación. Melquisedec es una metáfora de Cristo, capítulo 7 versículos 1 al 22. Visión, ver el futuro invisible, capítulo 11 versículos 1 al 32. La ley del sacrificio. Moisés renunció a las riquezas de Egipto, capítulo 11 versículos 23 al 29. Pasión, correr con pasión, propósito y perspectiva, capítulo 12 versículos 1 al 3. La ley del respeto. Jesús es el líder superior. Hebreos capítulo 1 versículos 3 al 12. Hebreos pinta a Jesús como la revelación suprema de Dios, superior a los profetas o los ángeles.
Jesús es la representación exacta de Dios, Hebreos capítulo 1 al 3, y tiene una posición sobre todos, capítulo 1 versículo 5 al 12. Jesús mostró su fortaleza en la creación y la salvación, es el líder más fuerte, e incluso los ángeles le siguen. La ley del sacrificio, Jesús se hizo como nosotros para que pudiéramos ser como Él. Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 18. Jesús es el ejemplo supremo de un líder que pagó el precio para realizar el trabajo. Piensa en cómo Cristo practicó la ley del sacrificio. 1. Fue hecho menor que los ángeles, aunque estos le adoraban, versículo 9. 2. Probó la muerte por todos, aunque Él es el Dios inmortal, versículo 9. 3. Sufrió por nosotros, aunque Él es el Salvador omnipotente, versículo 10. 4. Nos llama hermanos, aunque Él es el Creador de todos nosotros, versículos 11 al 13. 5. Compartió nuestra humanidad, aunque Él es Espíritu perfecto e ilimitado, versículo 14. ¿Por qué pasó Jesús por todo este sacrificio? Los versículos 17 y 18 dan la respuesta. 1. Para que Él pudiera ser misericordioso con nosotros en nuestra humanidad. 2. Para que pudiera empatizar con nuestras tentaciones. 3. Para que pudiera librarnos de nuestros sufrimientos. La ley del respeto, Jesús es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3 versículos 2 al 5. Comparando el sacerdocio de Jesús con Moisés y el antiguo pacto, una vez más el escritor intenta demostrar la superioridad de Cristo en cuanto a Moisés, sabiendo que la gente naturalmente sigue al líder más fuerte. Ellos siguieron a Moisés, pero si Jesús es mensurablemente superior a Moisés, quizá se merezca una mirada. Piensa en el liderazgo sin igual de Jesús. Sacerdocio de Moisés. 1. Fiel a Dios, versículo 2. 2. Honor y gloria, versículo 3. 3. La casa, versículos 3 y 4. 4. Un siervo, versículo 5. 5. Testimonio de la verdad, versículo 5. Sacerdocio de Jesús. 1. Fiel a Dios, versículo 2. 2. Más honor y gloria, versículo 3. 3. El constructor de la casa, versículos 3 y 4. 4. Hijo, versículo 5. 5. La verdad, versículo 5. Servicio, Jesús se gana el derecho a ser seguido. Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 16. No sufrimos ninguna tentación que Jesús no sufriera. Él se ganó el derecho a ser seguido soportando cada tentación, sin sucumbir a ninguna de ellas. El siervo Jesús trabajó para identificarse con nosotros, pero no se detuvo ahí. Podemos poner nuestra obediencia en Él porque Él nos sirve con su compasión y su salvación. La ley de la navegación, Jesús es nuestro precursor. Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16, capítulo 6 versículos 19 y 20. Un precursor era un pequeño barco que navegaba por las aguas oscuras, conectando una cuerda desde el barco madre hasta la orilla para que el barco atracara sin sufrir daños. Jesús es nuestro precursor, navegando por aguas inciertas delante de nosotros. Él hace posible que todos sus seguidores lleguen seguros a casa. Aprender. Incluso Jesús aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Aunque Hebreos describe a Jesús como el líder superior y sumo sacerdote perfecto, aprendió la obediencia a través de las cosas que sufrió. Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y favor con Dios y con los hombres. Este crecimiento no se detuvo a los 12 años. Todo buen líder aprende de sus experiencias, especialmente del sufrimiento. La ley del terreno firme, Dios juró por sí mismo. Hebreos capítulo 6 versículos 13 al 18. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, ambos hicieron un juramento. Dios no solo cumplió su promesa, sino que no pudo encontrar mejor forma de comunicar su buena fe que usando su propio nombre. Los líderes que cumplen su palabra personifican tanto integridad como fiabilidad. Comunicación, Melquisedec es una metáfora de Cristo. Hebreos capítulo 7 versículos 1 al 22. Si los líderes no se comunican con otros, viajan solos. El escritor a los Hebreos nos da una imagen de la superioridad de Cristo comparando a Jesús con Melquisedec. Los buenos comunicadores dan una imagen de algo familiar para explicar algo no familiar. Melquisedec proporcionó una metáfora poderosa porque, al igual que Cristo, 1. Su liderazgo fue universal, no nacional, no estuvo limitado a un sacerdocio en un solo país. 2. Su liderazgo fue superior, no mediocre. Se le retrata como un líder superior y respetado a quien incluso Abraham dio un diezmo. 3. Su liderazgo estuvo basado en la justicia, no en el egoísmo. El nombre de este rey significaba justicia sobre Salem, paz. 4.
Su liderazgo fue personal, no hereditario. No lideró porque naciera en la familia correcta o tuviera los genes correctos. 5. Su liderazgo es eterno, no temporal. Él habita como un sacerdote perpetuamente, al igual que Cristo. La ley de la conexión, Dios conecta con la cabeza y el corazón. Hebreos capítulo 8 versículo 1 hasta capítulo 9 versículo 28. El nuevo pacto es un ministerio mejor, establecido por un mediador mejor, y establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8 versículo 6. Dios escribirá su ley en el corazón, no solo sobre tablas de piedra. A estas alturas, el escritor ha convencido a los lectores tanto al nivel de la cabeza como del corazón, estableciendo así la conexión. La ley del proceso, la perseverancia es esencial para terminar bien. Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 39. Todo líder debería apuntar a terminar bien. Necesitamos perseverar porque la confianza será recompensada, la obediencia será reconocida, volver atrás será lamentado, y el regreso de Cristo será celebrado. Nuestro viaje no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Debemos seguir el ritmo y soportar hasta el final. Visión, ver el futuro invisible. Hebreos capítulo 11 versículos 1 al 32. A Hebreos capítulo 11 a menudo se le llama el Salón de la Fe porque encierra a hombres y mujeres de fe que triunfaron en el transcurso de sus vidas. El pasaje resume una lista inicial de héroes con una palabra acerca de la visión. Hebreos capítulo 11 versículo 13. Es casi imposible separar fe y visión. Estos líderes murieron en fe, y aunque no recibieron el cumplimiento tangible de las promesas de Dios, las vieron desde la distancia. Su viaje se trataba de visión, de ver el futuro invisible. Los líderes viven por la visión. Estos antiguos hombres y mujeres de fe siguieron liderando el camino por su 1. Visión. Vieron las promesas a lo lejos. Estos líderes tuvieron poder para hoy porque tuvieron una visión para mañana. 2. Confianza. Estaban seguros de las promesas. Se mantuvieron optimistas porque querían dejar un legado más que una vida. 3. Hambre. Aceptaron las promesas. Se habían apropiado de lo que solo sus descendientes disfrutarían. 4. Decisión. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos. Aclararon su mente. Sus sueños, y no sus recuerdos, les consumían. La ley del sacrificio. Moisés renunció a las riquezas de Egipto. Hebreos capítulo 11 versículos 23 al 29. Moisés ejemplificó la ley del sacrificio también como cualquier líder. Moisés entendió que la vida está llena de compensaciones. Él hizo algunas compensaciones que parecían ridículas a los egipcios, pero sus decisiones después le produjeron grandes dividendos. Se convirtió en uno de los mayores líderes de la historia porque trazó sus prioridades y dejó voluntariamente el placer a cambio de propósito. Piensa en lo que Moisés dejó y recibió a cambio. Observa que las 4 primeras parecen negativas, pero las 4 últimas confirman que tomó la decisión correcta. La recompensa llegó después del sacrificio. Dejó 1. Ser llamado hijo de la hija del faraón. 2. Placeres del pecado. 3. Tesoros de Egipto. 4. Vida en Egipto. 5. Perder a su hijo primogénito. 6. Plagas divinas. 7. Ahogarse en el mar rojo. 8. Una vida fuera de los propósitos de Dios. Recibió 1. Que le llamaran hebreo. 2. Maltrato del pueblo de Dios. 3. Reproche de Cristo. 4. Vida en el desierto. 5. Mantener a su hijo primogénito. 6. Protección divina. 7. Cruzar caminando por el mar rojo. 8. Cumplir los propósitos de Dios para su vida. Pasión, correr con pasión, propósito y perspectiva. Hebreos capítulo 12 versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12 desarrolla el tema de la perseverancia. Los 3 primeros versículos nos enseñan que la clave para la perseverancia es la pasión. Todos los hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11 lo consiguieron porque estaban apasionados por su causa. El escritor compara nuestra vida con una carrera e intenta convencernos de que debemos correr con paciencia si queremos terminar bien. El texto también sugiere que si la clave para la paciencia es la pasión, entonces la clave para la pasión es el propósito. Debemos correr con propósito, no sin intención. Y la clave para el propósito. Perspectiva. El escritor de Hebreos nos advierte que consideremos 3 cosas que nos ayudarán a terminar bien. 1. Considerarlos a ellos, versículo 1. Como una gran nube de testigos ha ido antes que nosotros, debemos ser serios respecto a terminar bien. 2. Considerarnos a nosotros mismos, versículo 1. Ahora nos toca a nosotros correr la carrera y estar atentos a las trampas.
Debemos dejar a un lado toda carga que nos pudiera impedir terminar bien. 3. Considerar a Jesús, versículos 2 y 3. Jesús corrió su propia carrera y soportó dificultades fijando sus ojos en las recompensas, nosotros debemos seguir su ejemplo. Autodisciplina, debes liderarte a ti mismo para poder liderar a otros. Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 13. Las personas siguen a los líderes principalmente porque ven una vida en la que creen poder confiar y la cual quieren emular. Debemos aceptar de buen gusto la disciplina de Dios y responder con autodisciplina. Una vez que cedemos tanto a la disciplina de Dios, Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 11, como a la nuestra, capítulo 12 versículos 12 y 13, producimos una vida que merece la pena seguir. Modelos de liderazgo, Dios puede hacer por ti lo que hizo por ellos. Hebreos capítulo 13 versículos 7 y 8. Aunque los versículos 7 y 8 de Hebreos capítulo 13 pocas veces se vinculan, deberían estarlo, porque el versículo 7 aporta el contexto para la verdad del versículo 8. El escritor de Hebreos nos dice que recordemos a los líderes del pasado, que pensemos en sus vidas e imitemos su fe. Después nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En otras palabras, lo que Dios hizo por esos líderes en años pasados, también lo puede hacer por ti y por mí. Las mismas grandes cosas que logró mediante el liderazgo de ellos, como liberar a una nación, edificar un templo o equipar a otros líderes, le gustaría hacerlo hoy a través de nosotros. Cuando leas acerca de cualquier gran líder de la Biblia, tan solo recuerda que fue Dios el que actuó a través de ellos, y el mismo Dios que dirigió a través de ellos quiere dirigir a través de ti. Dios no solo quiere salvar vidas, sino también liderar líderes. Rendir cuentas, los líderes son mayordomos de sus recursos. Hebreos capítulo 13 versículo 17. ¿Por qué deberían los creyentes obedecer a sus líderes? Porque sus líderes cuidan de sus almas y deben dar cuentas a Dios. Los líderes son mayordomos de todos los que les siguen. Dios ha puesto líderes en gerencia media bajo su liderazgo. Cuando sus vidas terminen, responderán por cómo atendieron a su visión y sus valores divinos.